Muchas gracias al Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación IAESEN por permitirme disertar de manera virtual mi trabajo de grado para optar al título de Magíster en Relaciones Internacionales, el cual se titula Los derechos laborales del trabajador venezolano enmarcados en los convenios prioritarios por la Organización Internacional del Trabajo. La agenda a abordar el día de hoy es la siguiente. El capítulo 1, llamado La intencionalidad de la Organización Internacional del Trabajo hacia el derecho laboral venezolano. Ahí vamos a ver el panorama situacional, la justificación, los objetivos de la investigación, objetivos general y objetivos específicos. Capítulo 2, denominado Enfoque epistemológico, del cual se desprenden los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, consideraciones preliminares e instrumentos legales. Capítulo 3, estructura metodológica, comprendido por el tipo de investigación, el diseño de la investigación y el proceso para el análisis de las categorías. Capítulo 4, interpretación de las categorías y análisis emergentes, en el cual se desprenden todos los resultados de los objetivos planteados en el inicio de esta investigación. Y el último capítulo, conclusiones y recomendaciones. Como introducción, puedo decir que inicialmente los derechos laborales son considerados partes de los derechos fundamentales, en vista de que así lo avalan instrumentos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos del año 1948, el Pacto de San José, ratificado en 1977, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificado en 1978. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo es considerado de gran importancia en vista de que el ser humano cubre sus necesidades y sus sustentos económicos y de supervivencia, tanto de él como del grupo familiar. Panorama situacional. La Organización Internacional del Trabajo, como fuente de derecho internacional universal en lo relativo a los mecanismos de control o garantías de efectividad de los convenios prioritarios ratificados por Venezuela, más allá de velar la verdadera intencionalidad de la organización internacional. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que se encarga de velar, de proteger al trabajador. Eso fue en su momento cuando fue creado, el objetivo principal. Se creó en 1919 a raíz del Tratado de Versalles con la finalidad de mermar todas esas revoluciones obreras que existían en diferentes países a raíz de la Primera Guerra Mundial. Es de resaltar que actualmente se puede observar que la Organización Internacional del Trabajo practica una defensa aliada hacia potencias extranjeras, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de inmiscuirse en la política interna del resto de los países y así poder flaquear la seguridad y defensa de esos Estados-nación. Me voy a permitir en este punto hacer un inciso y parafrasear a Bernstein, un autor argentino. Él trae a colación en su libro y habla sobre la ciencia clásica. Dice que esta ciencia le hace un cambio en la memoria, en el paradigma al hombre y le cambia su posición reinante en el universo. Y si nos ponemos a ver, lo traigo a colación porque a raíz de toda la historia siempre ha existido eso de el amo y el siervo, el señor feudal y el siervo. Otro ejemplo pudiese ser actualmente el capitalismo y el asalariado, es decir, que siempre ha existido esa parte del hombre dominante y el dominado. Inicialmente, nuestro libertador Simón Bolívar siempre estuvo en contra y dejó bien claro que toda la unidad latinoamericana estaba en contraposición a esa política colonialista que llevaba a cabo la diplomacia norteamericana y siempre la combatió. Desde esta perspectiva, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías se enfoca para así poder ir contra los paradigmas eurocentristas, débiles y excluyentes. Bueno, tales planteamientos conllevaron a formularme las siguientes preguntas en el análisis de estudio. Entre las primeras están: ¿cómo repercuten los mecanismos de control implementados por la Organización Internacional del Trabajo para establecer sanciones hacia Venezuela? ¿Cuál es el enfoque epistemológico en materia de derecho laboral
del trabajador y la trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela. La tercera pregunta sería, ¿qué aspectos tiene la estructura metodológica que orienta al desarrollo del estudio sobre los derechos laborales del trabajador venezolano dentro de los convenios priorizados por la Organización Internacional del Trabajo? Y la última interrogante surgida sería, ¿cuáles son las categorías de análisis emergentes sobre el fenómeno de estudio de la OIT y su injerencia hacia el derecho laboral venezolano? De estas interrogantes surgieron como objetivo general develar la intencionalidad de la Organización Internacional del Trabajo hacia el derecho laboral venezolano. Y de los objetivos específicos, el primero de ellos que traigo a colación es describir los mecanismos de control implementados por la OIT para establecer sanciones hacia Venezuela. El segundo objetivo específico sería revisar el enfoque epistemológico en materia de derecho laboral del trabajador y trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela. El tercer objetivo específico sería ubicar la estructura metodológica que orientará el desarrollo del estudio sobre los derechos laborales del trabajador venezolano dentro de los convenios priorizados por la OIT. Y el cuarto objetivo, y no menos importante, es interpretar las categorías de análisis emergentes sobre el fenómeno de estudio de la Organización Internacional del Trabajo y su injerencia hacia el derecho laboral venezolano. Entraríamos en el segundo capítulo de la investigación denominado Enfoque Epistemológico. Entre esos capítulos es menester mencionar al autor Hernández 2018, quien llevó a cabo un estudio titulado Los derechos laborales de participación sindical en la República Bolivariana de Venezuela. Este estudio lo realizó en la Universidad del Zulia. La importancia de este estudio con respecto a la investigación desarrollada guarda relación en que se debe respetar los derechos de libertad sindical en la República Bolivariana de Venezuela y deja como conclusión que el no reconocerlos y el desconocer estos mismos derechos sindicales y de convención colectiva y de negociación colectiva, lo que haría es que causaría un grave efecto negativo en el Estado social de derecho y de justicia, al igual como perjudicar al trabajador venezolano en sus beneficios. Un segundo antecedente sería el de Canesa 2006, que realizó un estudio titulado Los derechos humanos laborales en el derecho internacional. Esto es de la Universidad Carlos III de la Universidad de Madrid. Esta tesis doctoral nos trae a colación el gran efecto que está causando la globalización en el mundo del trabajo y que las acciones que está tomando la Organización Internacional del Trabajo no son lo suficientes para combatir las mismas. Esto en vista de que sus representantes no quieren asumir nuevas responsabilidades y acciones en materia de derecho internacional. Hablando de los instrumentos legales, voy a traer a colación que en la pirámide de Hans Kelsen, en la cúspide, se encuentra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Carta Magna, como el documento máximo de nuestra doctrina positiva, en la cual se resguardan y avalan todos los derechos de los trabajadores. El artículo 19 de la Constitución habla sobre la progresividad y no discriminación de los derechos. El artículo 21 sobre el principio de igualdad. El artículo 23 sobre los tratados, pactos y convenios que ratifiquen la República. Aquí quedan enmarcados estos convenios prioritarios y fundamentales de la OIT. Y el artículo 353 y siguientes de nuestra Carta Magna habla sobre la libertad sindical y la inspección del trabajo. Es de resaltar que de igual manera tenemos una ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras del año 2012 en la cual se tiene como preeminencia el trabajo como hecho social. ¿Para qué? Para que de esta manera el trabajador, que es el garante pues, de la riqueza efectiva, se puedan cumplir con los principios y los fines del Estado consagrados en nuestra misma Carta Magna. Estructura metodológica. Como tercer capítulo, esta investigación es de tipo descriptiva, con un diseño documental y tiene como procesos para el análisis de las categorías. Bueno, se llevó a cabo a través de las presentaciones y revisiones exhaustivas de libros, de tesis, de artículos arbitrados y conferencias. Cuarto capítulo,
Interpretación de las categorías y análisis emergentes. En este capítulo están las conclusiones definitivas de todos los objetivos planteados al inicio de la investigación. El primero sería la intencionalidad de la Organización Internacional del Trabajo hacia el derecho laboral venezolano. La perspectiva promovida en el estudio no es complaciente con el estado actual de la política normativa de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque la OIT actualmente, como ya lo mencioné anteriormente, valga la redundancia, tiene intereses hacia potencias extranjeras. Queda en evidencia que el proceder de la OIT es partidocrático, es burocrático, tienen faltas en las respuestas con respecto a las reclamaciones y quejas que hacen los países miembros. Y esa es la falla que tienen los mecanismos de control en la parte administrativa. Los mecanismos de control implementados por la Organización Internacional del Trabajo para establecer sanciones hacia Venezuela. La Organización Internacional del Trabajo es responsable de la producción y control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones. Los primeros generan obligaciones internacionales entre los estados, mientras que los segundos ratifican o sujetan esas ratificaciones a manera de guía para aplicar ciertos convenios. Es importante traer a colación que de los mecanismos de control, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1936 establece 3, que es el control regular, las reclamaciones y las quejas. Cuando hablamos del procedimiento de reclamación que se ve tipificado en el artículo 22 y 23 de la misma Constitución de la OIT, ¿qué quiere decir? Que cuando un Estado miembro desee o manifieste o él suponga que otro Estado no está cumpliendo a cabalidad con lo suscrito en dicho convenio, este puede interponer una reclamación a la cual el Consejo de Administración terminará concluyendo con una recomendación. El procedimiento de queja, que es la manifestación de insatisfacción con alguna actuación o servicio de un Estado miembro, en este procedimiento pues se puede decir que está establecido en el artículo del 27 al 34 de la Constitución de la OIT. ¿Qué me llamó la atención del procedimiento de queja? Que el mismo Consejo de Administración de la OIT puede conformar o integrar una comisión tripartita por 3 integrantes ajenos a la OIT para que estos realicen las investigaciones pertinentes. Este comité o esta conformación de 3 integrantes es el máximo órgano de la Organización Internacional del Trabajo para las investigaciones pertinentes. Entre los convenios prioritarios que se pueden mencionar que existen en la OIT son 4. El 81, que se refiere a la inspección del trabajo, el 122, que habla sobre las políticas de empleo, y el 129 sobre la inspección del trabajo y la agricultura, el 144 sobre la consulta tripartita, de los cuales Venezuela ha ratificado únicamente 3, el convenio 81, el convenio 122 y el convenio 144. Como conclusión, puedo decir en esta etapa que la esfera internacional tiene un duro peso económico y político, y en donde los estragos sociales de la globalización son evidentes. Es por ello imprescindible que la OIT revitalice su función normativa, que es sumamente necesaria en el actual contexto internacional. La OIT debe adaptarse a nuevos tiempos y actores, señores, complementando sus instrumentos normativos clásicos, convenios y recomendaciones, con otras prácticas más modernas que reflejen la tendencia actual de la comunidad internacional. Y como recomendación, globalmente se puede decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro deberá continuar proyectos enmarcados en promover el empleo, a la vez los sistemas nacionales que garanticen el cumplimiento de las normas de trabajo, particularmente a través de la inspección del trabajo y la consulta tripartita, para así contrarrestar las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas por los Estados Unidos y activar la agenda económica prevista en la escala del conflicto para la concepción estratégica de la guerra de fragmentación multidimensional y multifactorial evidenciada por Venezuela. Gracias por su atención.